Si ya vieron el episodio 3 de Hanyo no Yashahime, la mariposa de los sueños, estamos más que listos para hablar de todos los datos que se nos confirmaron y otros detalles súper interesantes que vimos en este episodio. Empecemos. Desde el primer episodio teníamos esta teoría de que todos los personajes han perdido la memoria, y en el capítulo pasado también reforzamos esa idea con lo que pasó con Kohaku, pero resulta que no han perdido la memoria, sino que creo que son solo un poco distraídos. Creo que todos nos quedamos con cara de what the f cuando Kohaku se sorprende de que Setsuna sea hija de Sesshomaru. Pero lo que creo que todavía no le perdonamos a Kohaku es que no asocia a Moroha con Inuyasha. Como dije en el video pasado, es probable que Kohaku no sepa que Inuyasha y Aome tuvieran una hija. Ok, es válido, es aceptable. Pero Moroha sí tiene todo el look de Inuyasha. Pero bueno, quizás son detalles que como Inufans los vemos demasiado obvios, pero creo que para Kohaku no es tan obvio. La explicación de por qué nadie sabe como que dónde están los demás puede que sea porque cada uno está por su cuenta. Asumimos que Inuyasha, Aome, Sango y Miroku continuaron viviendo juntos, o al menos manteniendo una relación entre todos, pero tal vez en algún punto se separaron y perdieron contacto entre ellos. Por ejemplo, Hisui ya creció y se habrá hecho independiente de Sango y Miroku, y Kohaku desde el final de Inuyasha vimos que rara vez visitaba a Sango. Entonces tenemos que todos los personajes han estado viviendo por su cuenta y sin saber nada de los demás. En este episodio queda más que confirmado que la madre es Rin. Ya teníamos ciertos indicios por detalles que vimos antes de la serie, por las cuentas oficiales, con entrevistas con los seiyus, pero el hecho de que Kaede haya dicho que Sesshomaru fue por sus hijas a la aldea, creo que queda más que claro. Y al menos en este caso, Kohaku sí capta rápidamente que entonces las hijas de Sesshomaru son mitad demonio, porque sabe que la pareja de Sesshomaru es humana. Entonces pues, no se menciona, pero creo que está un poco más que confirmado que sí es Rin. En este episodio Kaede también nos dio información súper valiosa de algunas cosas que han pasado. Primero, que Towa y Setsuna no se perdieron, sino que al parecer fue el mismo Sesshomaru el que las abandonó en el bosque, que según un ritual la más fuerte te va a sobrevivir. Y bueno, sinceramente esto suena muy al estilo de Sesshomaru también, especialmente sabiendo que sus hijas son Hanjo. Recordemos que a Sesshomaru no le gustan los Hanjo, porque él considera a los Hanjo más débiles. Además, según Kaede, parece que este ritual es común entre los demonios. Y con esto de nuevo surge la pregunta, ¿qué ha pasado con Rin? ¿Está muerta? ¿Está viva? ¿O por qué dejó que Sesshomaru se llevara a las gemelas? Creo que uno de los detalles más confusos es por qué Setsuna fue donde Kaede para estar a su cuidado. Setsuna claramente dijo que no conocía ni había visto a Sesshomaru. Entonces, ¿cómo supo quién era Kaede? ¿Por qué fue donde ella? ¿Y cómo sabía que tenía que ir donde ella? La única teoría que puedo armar es que tal vez Setsuna haya perdido la memoria después de su encuentro con Kaede. Si Sesshomaru se encontró con Setsuna y le estuvo preparando en el bosque, puede que en algún punto le haya mencionado de Kaede, y por eso Setsuna sabía dónde ir. Y todavía no sabemos en qué momento Setsuna recibió la maldición de la mariposa de los sueños. Puede ser que haya sido después de su encuentro con Kaede, y por eso ahora ya no recuerda nada ni a nadie. Hagamos un repaso sobre Moroha. Ahora que la conocemos más, vemos que es la combinación perfecta entre Inuyasha y Aome, y parece que va a ser la mediadora entre Setsuna y Towa. Y también, si ponemos atención, Moroha sabe muchas cosas. Moroha anda la perla en una conchita y se preocupó mucho cuando la nieta del 100 pies se la robó. Eso significa que está al tanto del valor que tiene. Al contrario de Towa y Setsuna, que hasta ahora ni siquiera sabían que tenían una perla en el ojo, y cuando Moroha le dice a Towa y Setsuna que son Hanjo, Moroha dice esto.
そうでなきゃ虹色真珠が瞳に宿る道理に合わね。 Hagamos un paréntesis aquí. Si recordamos, en el episodio 6 de Inuyasha, Sesshomaru descubre dónde estaba la tumba de su padre, en la perla del ojo de Inuyasha. También debemos recordar que la perla negra de Inuyasha fue creada por Hosenki. Entonces aquí surge una teoría. ¿Será que las perlas arcoíris no tienen un origen como la perla de Shikon, sino que fueron creadas como la perla negra para cada una de ellas? ¿O será una perla que solo los Hanjo tienen? Aún no sabemos muy bien qué sucede con estas perlas y de dónde surgen. Pero volviendo a Moroha, parece que ella también sabe del portal arcoíris, y por lo que vimos en el avance del siguiente capítulo, es Moroha la que conoce o planea un método para activarlo para poder regresar a la época feudal. Y uno de los detallazos más importantes de Moroha es que sabe de Sesshomaru y lo reconoce como un gran demonio, pero nosotros no sabemos si ella sabe que Sesshomaru es su tío. También Moroha descubrió que la razón por la que Setsuna no recuerda nada y no puede dormir es por la mariposa de los sueños. Además, Moroha es capaz de reconocer las armas. Reconoció el sable de Setsuna y descubrió que la espada de Towa no era la original. Creo que hasta el momento Moroha ha demostrado que es muy inteligente y tiene mucha información. En el episodio pasado vimos cuáles eran las armas y algunos ataques de Setsuna y Moroha. Y ahora vimos cómo Towa logra sacar una espada usando solo su poder demoníaco. Y por cierto, la espada que sacó es muy parecida a Colmillo de Acero. Hay que recalcar que el ataque de Towa es bastante impresionante, porque hasta el momento Towa realmente no había utilizado sus poderes de Hanjo. ¿Será que Towa es la más poderosa de las tres? Una de mis partes favoritas de este episodio fue que al fin alguien reconoce a Moroha. La familia Higurashi son los primeros que tienen el presentimiento que Moroha es la hija de Inuyasha y Aome, y es que una buena abuela sabe reconocer a sus nietos. Y quizás la parte más divertida de todo este episodio fue ver a Moroha salir del baño tal cual lo hizo Inuyasha en el capítulo 82. ¿Moroha sabrá que se está despidiendo de su familia? ¿Quién es la persona atrapada en el árbol sagrado? ¿Cuál es la solicitud de la Kikyo árbol sagrado? ¿Y cuánto tiempo vamos a ver a Kikyo en esta nueva serie? ¿Por qué le llaman las princesas mitad demonio? Recordemos que en el capítulo 1 Towa dijo que ella no era la princesa mitad demonio. Cuéntenme cuál fue su momento favorito de este capítulo. El mío fue cuando la mamá Higurashi reconoció a Moroha, fue lo máximo. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Estaremos subiendo los resúmenes de cada uno de los episodios de Hanjo no Yashahime.